Porque si la palabra que escuchas no es directamente la palabra que sale de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, entonces no te va a edificar. Te va a llenar de momento, te va a emocionar de momento, pero no te va a edificar, no te va a transformar. Y a través de nuestro canal estamos por acá, ¿verdad? Para que tú seas transformado. No solamente que escuches la palabra, sino que esa palabra te transforme. Así que cada tema por el cual vamos a hablar en estas sesiones donde vamos a aparecer, estaremos hablando, resaltando, ¿verdad? La teología del Señor. Quién es Dios, cómo es Él, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, como te decía en nuestra sesión pasada. Así que en estas verdades que reforman, quiero hablarte en esta hora, ¿verdad? De un tema muy importante que tú y yo tenemos que conocer. Todo el que sirve al Señor, ¿verdad? Debe conocer este tema. ¿Cuáles son? Los atributos de Dios. Escúchalo. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Tanto los atributos naturales como los atributos, aleluya, como aquellos atributos morales de Dios. Atributos naturales de Él y atributos morales de Dios. Ahora, ¿en qué me ayuda esto? Tú dirás, ¿en qué me ayuda en conocer los atributos de Dios, las características de Dios? Si simplemente uno sabe que Dios está en el cielo. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde, querido hermano y amigo. Un placer para mí estar contigo una vez más. Tu hermano Luis Miguel de los Santos, y estamos por aquí en nuestra sesión Verdades que Reforman. Escúchalo, Verdades que Reforman. Recordando que estamos a través de nuestro canal de YouTube Luis Miguel de los Santos Oficial. Ahí estamos. También estamos en Facebook como Luis Miguel de los Santos. En Instagram como Luis04. También estamos en TikTok con nuestro nombre Luis Miguel de los Santos también. Y ahí estamos para bendecir tu vida con una palabra que viene de parte de Dios. La idea es que cuando tú entres a nuestro canal, a nuestra plataforma virtual, puedas ser bendecido con una palabra que salga del corazón de Dios. Recordando de que en este mundo hay tanta escasez de la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, la palabra del Señor dice que en los postreros tiempos vendrá hambre, tendrán hambre y comezón de oír y oír la palabra de Dios. Y creo que hemos llegado a ese tiempo, a ese espacio en donde la gente necesita escuchar palabra de Dios. Tú dirás, bueno, hay tantas cosas, hay tantas palabras hoy en día, en las redes sociales tú entras y tanta gente profetizando, predicando, y eso es bueno, pero quiero decirte que no todo lo que escuchas es palabra de Dios. En un mundo donde hay tantos menús, cuando tú entras a un restaurante y hay diferentes menús, diferentes tipos de comida, está la comida que te edifica, que te ayuda a tu cuerpo, a tu organismo, le da proteína, energía, y está la comida rápida que hace creerle a tu estómago que se llenó de momento, sin embargo no deja los nutrientes necesarios para que tu cuerpo crezca. Asimismo es la palabra de Dios en estos tiempos. Hay muchas palabras, mucha gente, pero hay que ver cuál es la palabra que te edifica. Porque si la palabra que escuchas no es directamente la palabra que sale de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, entonces no te va a edificar. Te va a llenar de momento, te va a emocionar de momento, pero no te va a edificar, no te va a transformar. Y a través de nuestro canal estamos por acá, ¿verdad? Para que tú seas transformado, no solamente que escuches la palabra, sino que esa palabra te transforme. Así que cada tema por el cual vamos a hablar en estas sesiones donde vamos a aparecer, estaremos hablando, resaltando, ¿verdad? La teología del Señor, quién es Dios, cómo es Él, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, como te decía en nuestra sesión pasada. Así que en estas verdades que reforman, quiero hablarte en esta hora, ¿verdad? De un tema muy importante que tú y yo tenemos que conocer. Todo el que sirve al Señor, ¿verdad? Debe conocer este tema. ¿Cuáles son? Los atributos de Dios. Escúchalo. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Tanto los atributos naturales como los atributos, aleluya, como aquellos atributos morales de Dios. Atributos naturales de Él y atributos morales de Dios. Ahora, ¿en qué me ayuda esto?
Tú dirás, ¿en qué me ayuda en conocer los atributos de Dios, las características de Dios? Si simplemente uno sabe que Dios está en el cielo. Sí, pero quiero que sepas que mientras más conoces la naturaleza de Dios en sí mismo, claro, nunca vamos a conocer el todo de Dios. Es demasiado Dios para nuestra mente finita. Pero sí hay unos tópicos que la Biblia revela que es importante que conozcamos para que entonces podamos más adelante saber al Dios a quien tú le estás sirviendo. Mientras más tú conoces al Dios a quien le sirves, más efectivo serás en esta tierra. Entonces, esas cualidades nos permiten conocer mejor su naturaleza. Así que en este momento, a continuación, te voy a mencionar algunos de esos atributos de Dios. Comenzando con esos atributos naturales de Dios. Uno de los primeros atributos que tiene nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de la Biblia, que es el Dios a quien nosotros hablamos aquí en esta tarde, es que nuestro Dios es eterno. Escúchalo, Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Según el Salmo 90, verso 2, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Cuando a veces las personas se preguntan y dicen, wow, quizás un niño te ha hecho esa pregunta, pero si nosotros somos seres humanos, si nos creó otro ser humano, nos engendró en su vientre, entonces, ¿quién engendró a Dios? A veces me hice esa pregunta en mi adolescencia y quiero decirte que Dios no fue engendrado, no fue creado, Dios es eterno. Él es el principio, Él es el fin. Y la Biblia enseña claramente de que Dios habita, en Él habita corporalmente toda la existencia. Él no existe, Él es la existencia. La Biblia enseña que todo lo que ha sido creado en el cielo y en la tierra fue creado primero en el corazón de Dios y manifestado entonces al mundo. Antes de que todas las cosas existieran, ya nuestro Dios es Dios. Él siempre ha existido, Él siempre será. Él no tiene principio y no tiene fin. No hay mucho que decir referente a que Dios es eterno, porque no hay otra forma de exaltar la eternidad de Dios que creer en lo que Él dice en su palabra. Él dice que Él es el principio, Él es el fin, y no hay nadie como Él. Desde el siglo, escúchalo, desde el siglo, está hablando desde el principio, desde allá, y hasta el siglo, siempre lo he sido, siempre ha sido Dios. Tú eres Dios. Wow, qué maravilla. Servirle a un Dios eterno. Aleluya. Otro de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. Aleluya. Dios no cambia. Dios no cambia. No cambia con el tiempo. Nosotros los seres humanos, a medida que va pasando el tiempo, comenzando desde la niñez, van pasando los años, van pasando el tiempo y nuestro cuerpo va cambiando, van cambiando nuestros gestos, nuestra voz se pone más gruesa, vamos creciendo, nuestro cuerpo va desarrollando ciertos organismos porque es parte del crecimiento y nuestro cuerpo va cambiando. Sin embargo, Dios no cambia. Él es inmutable. He visto algunas caricaturas y algunas personas, ¿verdad? Algunas películas que ponen a Dios como aquel ancianito que está allá sentado allá arriba con un bastón que casi no puede moverse, con mucha barba blanca, como estilo Santa Claus. No. Dios es más que eso. Dios no cambia. O sea, Dios está más joven que usted y que yo, para que sepa. Dios no necesita, Dios no envejece. Él es inmutable. Y esta característica inmutable no solamente me refiero a la parte física de Dios, sino también a la parte, bueno, Dios es espíritu, no podemos resaltar la parte física, pero esta característica de ser inmutable, Dios no cambia en su naturaleza, es que lo que Él dice se cumple. Dios no varía, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, como dice en el libro de Santiago. Él sigue siendo Dios y va por ahí, cuando Él dice una cosa, la cumple. Ahora tú dirás, varón, y entonces, ¿qué usted me dice de aquello que pasó allá en el principio, cuando Él dice que se arrepintió de haber creado al hombre? Está hablando de ese arrepentimiento, de dolor, de tristeza que le produjo el hombre al momento de pecar. Pero eso no significa que Dios cambie. Lo que Él dice
es así y será por los siglos de los siglos. Así que ahí en esa parte quiero decirte algo sencillo. Si Dios te dijo una palabra, créelo porque se va a cumplir. Él es inmutable, Él no cambia. Otro de los atributos naturales de Dios es que Dios es omnipotente. La palabra omni es todo lo puede. Omnipotente. Aquí en este texto, en este atributo, es que Dios es todopoderoso. Tiene todo el poder. El Señor nuestro Dios, dice la Biblia, todopoderoso reina. Para Dios no hay nada imposible. Él tiene el poder para hacer todas las cosas posibles. Dice la palabra de Dios que en una ocasión el mismo Moisés, cuando estaba allá frente al Mar Rojo, Moisés estaba entre la espada y la pared prácticamente, tenía a los egipcios detrás y tenía el Mar Rojo delante, y tenía un pueblo que había que pasar ese mar. O pasaba en el Mar Rojo o Faraón lo destruía. Y él clamó a Dios, le dijo: Jehová de los ejércitos, comenzó a clamar, y Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y mientras marchaban, la Biblia dice que Moisés extendió su mano hacia el mar y el mar se dividió y los hijos de Israel pasaron en seco. Nunca en la historia, ni antes, en ese tiempo de Moisés había visto esas maravillas de Dios. Sí, más adelante la Biblia dice que Eliseo también Dios lo usó para abrir el Jordán para que él pasara. Pero esto fue algo que marcó la historia de los milagros. Y es que Dios abre el Mar Rojo enseñándole a Moisés que Él es un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Le servimos al Dios todopoderoso. No sé en qué en tu mente piensas cuando piensas en el Dios todopoderoso, pero es necesario a veces meter ese Dios todopoderoso en nuestra mente y decir: si yo le sirvo a un Dios todopoderoso, entonces ¿por qué me turban ahora? ¿Por qué me turba el corazón si le sirvo a un Dios tan grande y tan majestuoso y tan poderoso? Wow, aleluya. Otro de los atributos naturales de Dios, estoy hablando de su naturaleza como tal, de lo que Él es que Dios es omnipresente. Está siempre en todo lugar. Algo que tú y yo como seres humanos no podemos hacer. No somos todopoderosos, somos inmutables, que a veces cambiamos. No somos eternos. Sin embargo, Dios es eterno, es inmutable, es omnipotente y también es omnipresente. Es decir, está en todos los lugares a la misma vez. En este mundo hay tantos países y en todos esos países hay alguien que clama al Dios Todopoderoso, al Dios de la Biblia a través de nuestro Señor Jesucristo, y Dios le escucha. Así como te escucha a ti, nosotros a veces no podemos que alguien nos hable por allá y el otro nos hable por aquí. Sin embargo, Dios sí. Dios puede escucharte a ti a la misma vez que puede escucharme a mí, puede escuchar a otros también al mismo tiempo. Y no solo eso, se celebran servicios, se celebran cultos en diferentes lugares. Y en todos esos lugares Dios está, porque Dios es omnipresente. Él está en todo lugar, está en todas las situaciones también. Porque eso no solamente significa que Dios no está en todo lugar, sino que también Dios está en todas las situaciones. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, verso 38 por ahí, dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Pablo sigue diciendo: antes, en todas estas cosas, ya yo soy más que vencedor. Es decir, en todas estas circunstancias, Dios está conmigo para vencer. Y la Biblia dice que aunque pases por las aguas, Él va a estar contigo. Y aunque pases por el fuego, también estará contigo. De manera tal que Dios es omnipresente. Está en todos los lugares y también en todas las situaciones a la vez. Según el Salmo 139, ahí tú vas a encontrar un texto maravilloso hablado por el salmista, que él dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si fuere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere estrado, allí me guiará tu mano. Detrás y delante me rodeaste. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado alto para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Wow, Dios es omnipresente.
Otro de los atributos de nuestro Dios es que Dios es omnisciente. Todo lo sabe, hermano. No hay una forma de ocultarle a Dios las cosas. Él todo lo sabe todo. Según Hebreos 4:3. 4:13 dice, no hay una cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo lo que hay en la tierra, y principalmente los pensamientos del ser humano, están siempre abiertos al corazón de Dios. Dios conoce todas las cosas. Él es omnisciente, lo sabe todo. No podemos ocultarnos de Él. No podemos meter, qué sé yo, a la luna y de la luna nos bajará. Nos podemos esconder abajo de la tierra y ahí su mano nos sacará. No hay forma de escondernos de Dios. Y a veces nosotros en la tierra, quizás al hombre podemos engañar, quizás al hombre podemos ultrajar, pero Dios es justo, Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo y lo sabe todo. O sea que hay un cántico por ahí que dice, cada paso que da por la senda del mal, hay un Dios que en el cielo que te ve, Dios te ve. Otro de los atributos de Dios en su naturaleza es que Dios es infinito. No está limitado por nada. Aleluya. Según Jeremías 23:24 dice, no lleno yo, dice Dios, el cielo y la tierra. O sea, Dios no tiene límites. A veces nosotros pensamos que Dios tiene límites dependiendo de lo que nosotros seamos. Por ejemplo, si yo soy una persona pobre, entiendo que Dios no puede hacerme rico porque Dios va a usar mis posibilidades. Quiero decirte que Dios no tiene límites. Para Dios llamar a alguien del pobre, del muladar, dice la Biblia, y de allá lo pone en alto. Dios no tiene límites. No hay un límite que tú puedas ponerle a Dios. Y quiero decirle esto a las iglesias, un consejito a los pastores. No pongamos límite a Dios. Dios no tiene límite. A veces nosotros limitamos a Dios a las cuatro paredes donde nosotros nos encontramos. A veces limitamos a Dios a nuestra dogma, a nuestra forma de ser. Sin embargo, Él no tiene límite. Nosotros pensamos, Dios debe moverse así, lo metemos en un cuadro, según nuestra forma, nuestras dogmas. Hay pastores que si un hermano no canta como ellos creen que debe cantar, Dios no se va a mover. No solamente los pastores, también los hermanos. Si un hermano no predica así, ¡fuego!, entonces Dios no se va a mover. No. No limitemos a Dios. Dios es demasiado poderoso para limitarlo. Quiero decirte que Dios no tiene límite. No hay forma de tú limitar a Dios. Aleluya. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que una vez que nosotros conozcamos que Dios no tiene límites, entonces eso nos va a hacer a nosotros dependiente total de la presencia de Dios en todo momento. Aleluya. Otra de las cosas que quiero resaltar es que aparte de los atributos, estoy hablando de lo que te mencioné, son atributos naturales de Dios, lo que Él es en su naturaleza. Ahora, lo que te voy a mencionar rápidamente ahora son los atributos morales de Dios, su santidad, cómo se relaciona con nosotros. Y uno de los atributos, por eso es que tenemos que hacer separación, porque a veces nosotros ligamos una cosa con la otra. No. Están los atributos morales y los atributos naturales. Dentro de los atributos morales que tiene Dios es que Dios es santo. Tú has escuchado mucho esa palabra, ¿verdad? Dice la palabra que Él es totalmente puro y sin pecado. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, como dice el libro de Isaías capítulo 6, verso 3. Dice la palabra que Él mismo le habla a su pueblo y le dice, sed santos porque yo, Jehová, soy santo. Aleluya. Y esa santidad no solamente excede a nuestra mentalidad y a nuestra moralidad, porque la parte moral de Dios es mucho más alta que la nuestra. O sea, nosotros partimos de la moral de Dios para hacer la nuestra. Él es la balanza principal de todo y Él es santo. La Biblia dice que su santidad es poderosa e inaccesible. Dice también la palabra que nuestro Dios es justo. Siempre actúa con equidad. Dios siempre actúa con equidad, según Deuteronomio 32:4. Justo y recto es Él. Él no hace excepción de personas. En buen dominicano, el que la hace la paga delante de Dios. O sea, Dios es justo. Él siempre está ahí en la balanza. También Dios es amoroso. Su esencia es el amor. La Biblia dice que Él nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la Biblia dice, no es que Él tiene amor, no.
es que Él es el amor. No es que Él es santo, es que Él es la sustancia. No es que Él tiene santidad, es que Él es la sustancia de la santidad. Dios es misericordioso. Se complace de los que sufren, eso dice la Biblia. Y también Dios es rico en misericordia. Su misericordia es demasiado grande. Tú dirás, bueno, yo soy misericordioso también. Sí, pero la misericordia de Dios excede mucho más que la nuestra. Porque a veces nosotros somos misericordiosos con el que muestra misericordia para con nosotros. Sin embargo, Dios muestra misericordia con aquel que es malo con Él y con la gente. En su misericordia estamos vivos porque somos malos por naturaleza. Dios es fiel. Siempre cumple lo que promete. Dios no falla. Te decía más arriba que dentro de los atributos, verdad, naturales de Dios es que Él es inmutable, que no cambia. Y dentro de los atributos morales de Dios, Dios es fiel. Siempre cumple lo que promete. A veces nosotros fallamos, según el libro de 2 de Timoteo capítulo 2 verso 13, que nosotros permanecemos infieles, pero Dios permanece fiel. Y por último, dentro de los atributos morales de Dios está la bondad. Dios es bondadoso, muestra su amor inmerecido. La Biblia dice que su amor es tan grande que además Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y según el Salmo dice, gustad y ved que es bueno Dios para con la gente. De manera que tú y yo tenemos que entender que su bondad sobrepasa todo entendimiento. Su gracia sobrepasa todo entendimiento. A veces nosotros queremos limitar la gracia de Dios a los pecados que nosotros tenemos. Quiero decirte que no hay un pecado que la gracia no cubra. No importa lo lisiado que te encuentres, Mefiboset, si la gracia te alcanzó, te va a levantar, te va a restaurar y su bondad te va a cubrir. ¡Wow! Gloria al Señor. Y quiero que tú abraces todo lo que te acabo de decir. Quiero que tú abroches todo lo que acabo de decirte en tu corazón. Solamente te mencioné rápidamente algunos, ¿verdad?, de esos atributos naturales y de esos atributos morales de Dios. Así que siempre comparte todo esto, lee la palabra, sé genuino en lo que escuchas y esa palabra te va a edificar. Y esto fue una sesión más de nuestro contenido, verdades que reforman. Verdades que reforman. Hoy con los atributos de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte esto a muchos, dale like, suscríbete a nuestro canal y sé bendecido por una palabra. Dios te bendiga.